Los compañeros también vienen porque los invité, no sé si están obligados, pero sí estoy seguro de la tremenda clase que recibieron del profesor Jimmy. Excelente, ¿verdad? Y haciéndole propaganda a nuestro profesor de robótica de nuestra institución, en la cual, si bien no la represento hoy, es mi tercera casa, después de la mía, mi hogar, de este Ciso Martínez y de mi colegio Cruz Carrillo, porque me siento parte y ellos parte de mí. Me invitan a hablar de algo tan interesante, tan importante como lo es la creatividad, pero no puedo hablar de creatividad sin asociarlos a otros elementos que, si bien los han nombrado y los han categorizado incluso, yo tengo la necesidad de acompañarlos de ciertas anécdotas. Y quiero comenzar con cuando me recibe el profesor Héctor. Él me hace una pregunta junto al profesor Manuel. En una sola palabra, ¿cómo podría identificar nuestro evento? Entonces nos puso a pensar bastante el profesor Héctor, porque la que nos agarró fuera del lugar. Entonces, sencillamente, yo voy a usar una palabra que se llama y que puede ser malinterpretada en este contexto que vivimos, no solamente en Venezuela, sino en muchos países latinoamericanos, como lo es la emancipación. Cuando hablamos de la emancipación, estamos hablando de la verdadera libertad del pensamiento, porque la creatividad está asociada a eso, a la libertad del pensamiento, pero de un pensamiento libre, no para hacer lo que nos da la gana, porque vivimos en una sociedad donde hay normas, hay reglas, obviamente, pero la libertad de pensar nos relacionamos con la libertad de crear para ser útiles, para innovar, para que todo aquello que podamos crear y que sea innovador le sea útil a la sociedad. Si nosotros no hacemos lo que creamos y no lo hacemos innovador y no le damos utilidad a la sociedad, pues sencillamente no podemos decir que es creativo. Hay mucha gente que se la tira de creativo, ¿verdad? Y de creativas, ¿okay? Pero cuando vemos que lo que pueden innovar y no le da utilidad sino a un grupo pequeño o a una persona, pues entonces el sentido de aplicación no es igual. Cuando hablamos de la creatividad en mi presentación, pues, ¿por qué uso la palabra emancipación? Y que también está asociada a la rebeldía y a la defensa del pensamiento, porque ayer tuve una experiencia con un grupo de colegas bastante nutrida en una presentación de una defensa de tesis doctoral que me puso no solamente a pensar y a ser creativo sobre qué voy a hablar mañana después de lo que he vivido hoy, porque me cambió el esquema y la forma y la estructura mental después de lo que viví, porque tiene que ver mucho con lo que los profesores anteriormente que me precedieron lo han hablado. ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir a ese cambio que la sociedad necesita? ¿Qué me está brindando la sociedad para que yo cambie y lo que yo pueda dar y crear les sea útil? Eso es lo que es la creatividad, ¿ok? Y entonces, si bien no utilicé Gemini ni utilicé esos que nombró el profesor Víctor, yo sí me dediqué durante más de una semana a preparar mi presentación y estoy muy orgulloso de eso porque me esforcé. Apláudame, concha. Yo sí estoy orgulloso. Pero, por supuesto, pero como le decía, ayer en la tarde tuve que cambiar la estructura de esa presentación. Voy a hacer todo lo posible para adaptarme a la misma y ya voy a explicar por qué. ¿Okay? Ayer en la noche, porque la forma estaba presente allí en esa defensa, pero fue buena, productiva, porque aprendemos siempre de los errores y aprendemos siempre de la adversidad. ¿Okay? Hay muchos autores que lo dicen, lo expresan y nosotros lo vivimos. Que lo diga la profesora Beatriz, ¿verdad? Que estamos siempre luchando contra la adversidad y no nos podemos dejar llevar por la derrota. Entonces, la creatividad tiene que ver mucho con la libertad del pensamiento. Insisto en que la libertad para crear, pero que sea útil. Y eso tiene que ver mucho con la investigación, porque la investigación está irremediablemente asociada a la creatividad. El profesor fue muy insistente en su presentación hablando de la creatividad de la inteligencia artificial. Pero es que la inteligencia artificial no puede ser creativa, porque el que la hace creativa es el que la crea. ¿Y quiénes somos? Nosotros, los seres humanos. Que unos son más expertos, que son más tendenciosamente intuitivos que otros, eso es la realidad. Pero la inteligencia artificial existe gracias a quienes la crearon. ¿Y quiénes fueron extraterrestres? Que yo sepa, no, son las personas.
Entonces, basado en eso, para poder llegar a eso que hoy conocemos como inteligencia artificial, han pasado décadas, han pasado mucho, pero mucho tiempo, porque quienes sí se han dedicado a eso, pues han logrado que no me dejo minimizar porque la tecnología y porque la inteligencia artificial presente, que nos ayuda, nos colabora, la necesitamos. Pero nosotros como docentes sabemos que el papel que tenemos y sobre todo asociado, en este caso, a la investigación, que es la que quiero resaltar. La investigación es una habilidad que se demuestra con una competencia. La creatividad es un proceso cognitivo. La inteligencia artificial no tiene un proceso cognitivo. El que tiene un proceso cognitivo, que lo activa, se desarrolla y se motiva, es cada uno de nosotros, porque tenemos un cerebro para ello. Como proceso creativo, como proceso cognitivo, la creación la podemos entonces desarrollar, motivar, activar e incentivar. Y ese es nuestro trabajo en la investigación. ¿Qué me preocupa y qué me ocupa? De que llegamos en esta experiencia que intento de compartir del día de ayer, en que llegamos a un nivel tan elevado, complejo e independiente, libre del pensamiento para los autores, en que lamentablemente sigamos atados a los dogmatismos. Cuando hablamos de dogmatismos, compañeros, estamos hablando de las reglas, de las normas que establece una estructura social, política, económica. En este caso estamos hablando de la estructura del sector universitario, cuando hay reglas y normas que establecen del qué y el cómo tú debes hacer para investigar. Entonces, cuando eso ocurre y te cercena tu manera de pensar, llegamos a estos niveles de doctorales con personas que todavía no están abiertas a este libre pensamiento, sino que están casados a lo que le dice la norma. Y la norma me dice a mí, ¿ok?, de que tengo que tener, como también lo dijo el profesor, unas reglas, el margen 253, entre otras cosas, que ya uno sabe bastante al respecto, ¿verdad? Pero lo que me dice es que la creación es individual y totalmente libre. Entonces, si es libre y está asociada a la creatividad, pues entonces yo no le puedo cercenar a los que hacen una investigación la forma de presentarla y estructurarla, siempre y cuando esté asociado y en coherencia con el propósito de su objeto de estudio y la investigación, que tiene que estar amparada, fundamentada, argumentada en una base epistemológica, ontológica, metódica, e incluso eso es cierto, pero la forma de crear y de presentar los resultados y el tratamiento de la información, eso le compete a quien lo hace, a quien lo crea, sea el doctor, sea el magíster, el especialista, sea el profesor, el profesional o el estudiante que está saliendo de quinto año. Esa es la libertad a la que hago referencia, y eso no se logra de un día para otro. Eso se enseña, se promueve y se desarrolla. Y esa es la intención que vengo a presentarles sobre por qué es importante la investigación en la formación integral. La experiencia en la universidad, muy particularmente la del pedagógico, con nuestro nuevo currículo, el eje de la investigación intenta, ¿y por qué digo intenta? Ya les voy a decir por qué, promover estas habilidades, estas competencias investigativas desde el primer momento en que ingresan. ¿Y por qué digo intenta? Como decía ayer otro colega en esa defensa a la que yo hacía referencia, porque ¿cómo yo voy a enseñar lo que no me enseñaron? ¿Cómo yo voy a formar lo que no me han formado? Si no tengo el conocimiento ni la manera de cómo crear y cómo desarrollar esas competencias. Y llegamos a estos niveles altos, sencillamente sin saber desarrollar esa habilidad, y llega el famoso copy-pega. Y el copy-pega está asociado a esto que el profesor nos explicó. ¿Okay? Porque la inteligencia artificial me la permite, me la genera y la copio y pego. Lo que pasa es que mis estudiantes sí aprendieron a cómo copiarse y a pegarse respetando los derechos de los autores, no como dice el profesor Jimmy. Pero se fue, por cierto, ¿eh? No mal. Bueno, me quedé sin palabras, sin palabras, no, sin voz, disculpen. Bueno, entonces, ¿por qué es importante entonces eso? Porque es mi pretensión de compartir con ustedes la experiencia que he tenido en estos últimos años desde que salí jubilado de esta maravillosa universidad, de este maravilloso instituto pedagógico, que es cuando fui invitado, cuando estaba jubilado y feliz, sigo feliz y jubilado, pero trabajando, ¿ok? Por eso es que no tan completa mi felicidad, pero me dieron la oportunidad de trabajar en un colegio para desarrollar este proyecto que se llama Metodología, para enseñarles a los estudiantes de cuarto y quinto año
¿ok? Lo que significa tener una competencia investigativa asociada a un objeto de estudio para promover en ellos esas habilidades, esas competencias, no solamente en el conocimiento de lo que hoy conocemos como las reglas asociadas a manuales, como el famoso norma APA, el de la UPEL, entre otras, que no es el único, ¿ok? Pero también para que sepan cómo pueden buscar un objeto de estudio, sistematizarlo, presentarlo y vivir la experiencia que después van a tener y llegar a la universidad. No, gracias. Muy amable. Disculpen ustedes. Muy amable, profe Lina. Gracias. Entonces, les decía que con esta experiencia hemos ayudado a muchos estudiantes que han pasado estos 6 años que tengo ya allí, increíblemente ya 6 años jubilados de esta universidad, pues para desarrollar en ellos las competencias investigativas, para que no lleguen a su formación de pregrado, donde no solamente es la adquisición de conocimiento, el desarrollo de actitudes y aptitudes y la forma de aprender. La forma de aprender está asociada no solamente a la libertad de pensar y crear, sino de cómo uso las diferentes estrategias de lo que quiero aprender, de lo que me quieren enseñar y cómo asociarlas unos a la otra. Eso es lo que llama nuestro amigo Feo, profesor de aquí, el aprendizaje estratégico. Para que podamos desarrollar un aprendizaje estratégico, no solamente podemos hablar de conocimientos, actitudes e interés, sino también de lo que significa motivarse o que otros te motiven, de los valores que nos inculcan desde casa, desde la familia, desde nuestros institutos, sea ya de pregrado o de posgrado, para poder entonces desarrollar esa motivación a lo que hemos llamado la creatividad, el arte de crear para que sea útil. Y no puede haber otra manera más fácil y rápida de poder evidenciar esto si no lo hacemos a través de las competencias. Nuestra universidad, a través de nuestro nuevo plan de formación en el diseño curricular nuevo, pues está dirigido a esto, al desarrollo de las competencias. Así lo dicen las tendencias mundiales y curriculares sobre la educación, pero todavía hay muchas personas, muchas instituciones se han quedado en el siglo pasado, pero bien pasado, cuando por ejemplo siguen hablando de los famosos objetivos de la taxonomía de Bloom, ya ni recuerdo de cuándo es, de la década de los 60 aproximadamente. Quiero compartir con ustedes una anécdota que me va a permitir consolidar esta idea. Hace 35 años, va a ser 35 años, mi primera experiencia docente, primer grado. Hace mucho tiempo, a los que iniciábamos la educación, el castigo era el primer grado. No es que sea tan viejo, ¿no? Como es. Pues nada, pero ese era el castigo en aquel momento, el primer grado. Yo, verdad que a es un escucho muy grande lo que voy a decir en este momento, y ya van a ver por qué, pero a mí sentí que me estaban castigando en primer grado. Imagínense ustedes a Arnold Schwarzenegger en esa clase de primer grado con ese niño chiquitico del profesor Waldo. Así me sentía yo en ese momento, en la película esa el detective del kindergarten, algo parecido. Como fue mi primera experiencia, pues me da la oportunidad no solamente de crecer, ¿ok? Y de desarrollar lo que hasta ese momento había aprendido en la universidad, sino el amor por la docencia. Entonces, ese primer trimestre, ese primer lazo, fue muy particular porque tenía niños muy talentosos y muy brillantes en ese salón de primer grado. Y a mí se me ocurrió la grandiosa idea de pedir a los niños de que escribieran una carta a mi Jesús, porque ahí había niños de 5, 6, 7, algunos de 8 años incluso, y que ya sabían muy bien leer y escribir. Entonces, yo les pedí a ellos que los que sabían leer y escribir, que pues entonces que escribieran su carta a mi Jesús. Hice un arbolito, mi primer arbolito como maestro, imagínense, 35 años. Y que no voy a decir cómo quedó porque me da pena, ¿ok? Pero sí promoví esa tremenda idea, ¿verdad? Que yo creía que me estaba comiendo. Pero entonces, mi sorpresa que yo, muy curioso, abrí las cartitas de los niños, el primero como docente, y una muy particular me llamó mucho la atención. Esa carta de un niño de 5 años, un niño talentoso, pero brillante, ya sabía muy bien con 5 años leer y escribir y muchas cosas más. Y en esa carta al niño Jesús, ese niño, él le pidió al niño Jesús
¿Qué se imaginan ustedes? Le pediría una laptop hace 35 años, un iPhone 25. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que le pidió? Le pidió una resma de papel. Le pidió el niño Jesús una resma de papel. A mí me sorprendió mucho eso, porque yo, como estaba iniciando la docencia, tenía 3 semestres en la escuela de educación, como el profe me dijo que somos en la misma escuela, pero en tiempos diferentes, lo que había leído. Entonces voy a investigar un poquito más. Y entonces me acerqué a su representante, que casualmente trabajaba en el colegio. ¿Okay? Y yo le compartí lo que había visto. Y entonces esta persona pues también se sorprendió. ¿Y por qué el niño estaría pidiendo una resma de papel? Sencillo, porque le gustaba dibujar. Le gustaba mucho dibujar, y todo lo que encontraba lo rayaba y lo pintaba. Los muebles, las paredes, cualquier papel que lo encontraba lo rayaba. Ya sus padres estaban obstinados, porque estaban ya cansados que el niño rayara todo lo que encontrara. ¿Okay? Esos padres, sin querer, estaban coartando su creatividad. Una creatividad que el niño la tenía instintivamente, pero que hasta ese momento no se daba cuenta del talento y que está asociado a ese proceso cognitivo que es la creatividad. Pero como buenos representantes, muy talentosos, muy buenos docentes, porque los dos eran docentes, se preocuparon y se ocuparon y buscaron la ayuda para poder saber qué hacer con su hijo y no coartar esa creatividad. Entonces, así, ese niño progresivamente se le fue ayudando y fue destacándose, no solamente por su rendimiento académico, sino por sus grandes habilidades y competencias, fundamentalmente intuitivas en la investigación, que lo llevó a una educación media, a una universidad y a unos estudios superiores que le brindaban la oportunidad de graduarse con los máximos honores. Un gran ingeniero, si no me equivoco, en telecomunicaciones de la Universidad Simón Bolívar, que le dio la oportunidad de un buen trabajo y que ahora está en el exterior. Y ese es, hace 35 años, mi estudiante de primer grado, el hijo del profesor Manuel Peña. El hijo del profesor Manuel Peña. Que lo diga profesión, del cual siempre me he sentido orgulloso del estudiante. Del hijo, no, de todos sus hijos que son brillantes. Pero ¿por qué, con el permiso del profe, que no le permiso para compartir esta anécdota, que es muy vital, pero que tiene que ver con lo que estoy diciendo? Que no podemos esperar a llegar a la universidad para enseñarles a nuestros estudiantes, a nuestros muchachos, a nuestros hijos, el cómo investigar. Tenemos que motivarlo, promoverlo, y para eso tenemos que ser creativos, tanto los que les enseñamos como ellos mismos. Y eso tenemos que hacer con estrategia. Olvídense la presentación, les dije, porque ya es al final otro perfil. Entonces, esa es la anécdota y la experiencia que debo compartir, porque la vengo experimentando. ¿Y por qué tengo necesidad? No solamente desarrollarla, y me permite más adelante, por favor, profesor Héctor. Ahí, gracias. ¿Y por qué me preocupo de ello? Sencillamente porque nosotros podemos hacer mucho, pero no hacemos nada. Como yo le digo a mis colegas en la institución, los maestros hacen mucho, pero no hacen nada cuando no comparten sus experiencias. Ustedes no tienen idea la riqueza, y creo que sí la tienen, pero que no están de acuerdo conmigo, la riqueza del talento y el trabajo creativo que tienen nuestros maestros en todos los niveles, en el sector público, en el sector privado, en el sector urbano y mucho más en el sector rural, para poder hacer maravillas y poder enseñar y aprender sus estudiantes. Hay tantas estrategias, tantas cosas que hacen los maestros, pero no saben qué hacer para sistematizarlas, para escribirlas, para divulgarlas, para compartirlas. Y hay que enseñar eso. Tenemos que enseñar a nuestros maestros, a nuestros profesores, a cómo procesar la información de todas tus experiencias para poder entonces sistematizarlas, publicarlas y divulgarlas. Ese es el trabajo que venimos haciendo con esta experiencia de un grupo de creación. Por favor, profesor, de un grupo de creación que lo hemos llamado metodología, en la cual con el amparo, la ayuda y el apoyo de las autoridades de esta institución le hemos sacado mucho provecho. Y así podemos decir que hasta ahora la mayoría de los estudiantes que llegan a las universidades públicas y privadas
de este curso, de este instituto, han llegado a las universidades más importantes de nuestro país, muchos de ellos becados por su talento, por su creatividad y sobre todo asociados a las competencias investigativas. De este grupo también va a salir ese potencial, estoy seguro de ello, y espero que así sea. Esa era mi experiencia, la quería compartir con ustedes. Gracias por escucharme.